This call is now being recorded. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a este espacio donde estamos centrados en lo que es la educación emocional en el desarrollo del aprendizaje. Hoy, correspondiente a nuestro itinerario, vamos a desarrollar lo que es el eje 5, el cual nos habla de la educación emocional aplicada, cómo aplicar un plan para desarrollar la educación emocional, en cómo aplicar las estrategias o las actividades para poder llegar a ese objetivo. Antes que nada tenemos que hacernos siempre la reflexión de qué hay que hacer, qué deberíamos hacer, qué preguntas podríamos realizar para poder eh, enfocar de una mejor manera nuestros planes. Y acá les presento las preguntas, por ejemplo, ¿dónde lo haré? ¿Para qué lo haré? ¿Cómo lo haré? ¿Cuándo lo haré? ¿Y cómo saber, cómo saber qué resultado está teniendo lo que estoy haciendo? Son preguntas trascendentales que tenemos que plantearnos antes de realizar básicamente cualquier proyecto, cualquier intervención. ¿Y cómo las respondemos? Por ejemplo, al dónde lo haremos podemos responder con el análisis del contexto. El para qué lo haremos podemos responder con la identificación de necesidades. El cómo lo haremos corresponde al diseño. El cómo lo haremos a la ejecución y el cómo sabré qué resultados a la evaluación, a la correspondiente evaluación. Cabe resaltar que hay muchos programas para desarrollar las competencias emocionales. Podemos encontrar en Internet muchos programas, pero todos los programas tienen que ser ajustados a la población con la que voy a trabajar, a las características individuales de cada individuo o cada grupo de individuos con lo que estoy trabajando. También es importante entender que cuando hablamos de programas de desarrollo de las competencias emocionales nos podemos referir tanto a las 5 competencias como a uno de ellas o como a un par de ellas. Y siempre resaltar que a cada competencia le corresponde un grupo de habilidades que nos indican de que esa competencia está siendo desarrollada o que fue desarrollada. Pasos a seguir. Como ya habíamos visto, el análisis del contexto, la identificación de necesidades, el diseño, la ejecución y por último la evaluación, la correspondiente evaluación de lo que estamos haciendo. Análisis del contexto. El contexto ambiental. Contexto ambiental, entiéndase como cómo es el clima alrededor de la institución o del lugar donde vamos a estar aplicando nuestro plan, la estructura correspondiente a cómo es correspondiente a lo físico, a la infraestructura, así como también a la estructura que pueda existir en la organización con la que vamos a estar trabajando, el tiempo disponible, muy importante ajustarse a los tiempos, si nos dan media hora, si nos dan 20 minutos, si nos dan 15 minutos, los recursos con los que contaremos para este plan. No podemos inventar algo que requiera muchos recursos y al final no tenemos los recursos correspondientes para poder realizar todas esas actividades. Y el clima del lugar, que nos habla de cómo se maneja ese ambiente emocional, si es hostil, si es agradable, si es participativo, si tiene apertura o si no tiene apertura, porque al mismo tiempo si encontramos así un déficit en ese clima del lugar, vamos a tener que utilizar herramientas que nos permitan navegar por esos inconvenientes. Estrategias para generar apertura, estrategias para aliviar esa hostilidad. Luego tenemos lo que es identificación de necesidades, análisis situacional de los destinatarios.
cómo se encuentran las competencias emocionales en con el grupo de chicos con los que vamos a estar trabajando? Chicos, adultos o la población con lo que vamos a estar trabajando. ¿Qué necesidades? ¿Qué quiero desarrollar? ¿Qué hay mucho que desarrollar? O sea, ¿a qué hay que darle más énfasis? Y por ahí, ¿a qué hay que darle menos énfasis? Me refiero en cuanto a más sesiones para una competencia, por ejemplo, o más sesiones para una habilidad de una competencia que vamos a entender de ese análisis de necesidades. También las actividades van a ir direccionadas a esas necesidades, ¿verdad? No es que vamos a inventar las actividades. En cuanto al diseño, nos referimos directamente a la fundamentación, a la formulación de objetivos, a los contenidos a desarrollar, a la selección de actividades, a los recursos, a los plazos, a los destinatarios y criterios de evaluación y coste, como una estructura de un proyecto normal, de un proyecto cualquiera. En cuanto a la ejecución, es la puesta en marcha de la actividad y la atención a posibles variaciones. Más adelante vamos a ver lo que, o sea, después de esta diapositiva viene lo que es la evaluación, pero en la ejecución también nosotros podemos evaluar. Lo ideal sería evaluar siempre después de cada sesión para saber cómo está resultando lo que estamos haciendo, si por ahí alguna forma, alguna estrategia que estamos utilizando para querer llegar al grupo no está funcionando o no es acorde a las características del grupo, es necesario hacer un cambio. O si no, no vamos a llegar a nuestros objetivos. Y lo que buscamos es llegar a nuestros objetivos. La evaluación. No basta con ofrecer valoraciones. La evaluación consiste en uno de los elementos básicos. Es importante, por ejemplo, estructurar esa evaluación. ¿Qué voy a evaluar? El clima del grupo, cómo se relaciona en el grupo. Podemos evaluar la participación, podemos evaluar en cuanto a la retención de la información, podemos, podemos evaluar el grado de aceptación de lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo. Es importante evaluar o sea, primero antes realmente para tener ese, esa percepción de con qué nos vamos a encontrar, luego durante para saber si lo que estamos haciendo nos lleva a un buen puerto y el final para saber si todo lo que hicimos, todos los objetivos que nos planteamos fueron cumplidos o cubiertos, todas esas necesidades fueron cubiertas. Un modelo, un programa de desarrollo de las competencias emocionales tiene que tener como mínimo objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. No es que vamos a ir nomás a realizar una dinámica, sino que tenemos que o sea, tenemos que estructurar la dinámica en base a las necesidades, en base a las problemáticas, tenemos que tener objetivos que tenemos que cumplir, que tenemos que trazarnos y tenemos que tener un contenido el cual sustente y direccione nuestras actividades, porque si no, no vamos a estar haciendo cosas al azar. Y esa no es la idea. Recuerden los objetivos de la educación emocional que nos planteaba ya Rafael Vizquerra. Anteriormente ya habíamos visto que era promover el desarrollo integral del alumno y la alumna, adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones del resto, desarrollar las habilidades para regular las propias emociones, prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas, desarrollar habilidades para generar emociones positivas, desarrollar la habilidad de automotivarse, adoptar una actitud positiva ante la vida, mejorar las relaciones interpersonales, desarrollar las habilidades de vida para el bienestar personal y social.
Estos objetivos siempre tienen que estar plasmados en el corazón de nuestro plan para desarrollar las competencias emocionales. Tienen que direccionar ese planteo de los objetivos que están direccionados a las necesidades del grupo con el que vamos a estar trabajando. El contenido de un plan para desarrollar las competencias emocionales o un plan de educación emocional puede abordar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, el conocimiento de las propias emociones y las del resto, la autoestima, la automotivación, la empatía, la resolución de conflictos, habilidades de vida, habilidades sociales, comprensión y regulación de las emociones. Y también tenemos que tener en cuenta que podemos plantear un plan a medida de subsanar o de prevenir. No necesariamente o sea, vamos a utilizar como un método para trabajar una necesidad grave o un conflicto, sino que podemos usar netamente para prevenir, que siempre es lo ideal, prevenir antes de tratar. Tenemos que tener en cuenta el enfoque que utilizaremos, cómo serán las actividades que vamos a realizar, si son individuales o grupales, o si van a haber actividades tanto individuales como grupales, y la estructura de las sesiones. ¿Cómo voy a estructurar las sesiones? Va a haber una presentación, va a haber un break en medio de la sesión, las sesiones van a ser de corrido, las sesiones van a ser cada 15 días, las sesiones van a ser una por día, una a la semana. Y también quería resaltar esto que es el cuestionario como un método para poder evaluar lo que estamos haciendo. El cuestionario es una herramienta que al término de cada actividad nos ofrece una reflexión sobre el funcionamiento del programa, ayudándonos a identificar modos de mejora y desarrollando nuevas estrategias de acción frente a las dificultades o situaciones observadas. ¿Y qué vamos a observar? Pues podemos observar qué emociones manifiestan las personas que están participando del grupo ante el desarrollo de las actividades. Podemos valorar las manifestaciones emocionales espontáneas, como la risa, la expresión facial, la felicidad, los gestos que tienen los niños con otros niños, algún gesto que no va por ahí acorde a la emoción con la que estamos trabajando. Observar si en las actividades en grupos pequeños o con todo el grupo participan todos los y las alumnas. La idea siempre es llegar a esa vida en comunidad sana. Entonces es importante saber por qué ese niño no se está integrando o por qué ese chico o esa persona no se está integrando, que, cuál es esa necesidad que tiene que no está siendo vista, que no está siendo, por así decirlo, tratada o abordada. Podemos observar la expresión emocional de los y las alumnas, observar si en las actividades de grupo se expresan, se aprecian el respeto, el diálogo, la coordinación o conductas de resistencia o agresividad o incluso de pasividad. Siempre estos son indicadores que nos van a decir si están funcionando nuestras estrategias o nuestras actividades. Las actividades, como habíamos dicho, tienen que presentarse de acuerdo a las características de los individuos, pero vamos a tener siempre una visión más clara de esas características en el proceso en el cual vamos a ir aplicando estas actividades. Podemos valorar si las instrucciones de las actividades que las personas adultas ofrecen son escuchadas, si en la puesta en común o reflexión las personas participantes del grupo se escuchan activamente y si en el desarrollo de las actividades la comunicación dentro del grupo es efectiva.
La comunicación es una parte esencial también de todo lo que vamos a estar trabajando, porque si no nos comunicamos bien no vamos a entender qué emociones, no vamos a entender si está funcionando o no está funcionando, o no vamos a poder valorizar esa expresión. Valorar si los objetivos propuestos al principio de la actividad se han conseguido y en qué medida. Por eso es fundamental tener presente cuáles son los objetivos que vamos a perseguir. Actividades, vamos a proponer, por ejemplo, actividades para desarrollar las competencias emocionales, como diccionario de emociones, cuentos, mímicas o teatros, dibujar, juegos didácticos. Podemos hacer, por ejemplo, cuentos propios. Podemos elegir cuentos ya hechos. Podemos hacer lo que sería como como un teatro más direccionado a vivencias, donde le enfocamos a los participantes, o sea, le alentamos a que ellos puedan deducir o puedan plantear respuestas enfocadas a una utilización emocional y de conductas asertivas. Pero antes de escoger la actividad siempre es importante pensar qué competencias voy a trabajar o qué habilidad voy a trabajar y cómo lo voy a realizar. Recuerden que tenemos 5 competencias que son la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, las habilidades emocionales y las habilidades de vida y bienestar. Elegimos, por ejemplo, si vamos a trabajar la regulación emocional, recuerden que sus habilidades era la expresión emocional apropiada, la regulación de emociones y sentimientos, las habilidades de afrontamiento y las competencias para autogenerar emociones positivas. Yo siempre recomiendo enfocar cada habilidad por separado, no utilizar una estrategia o una actividad para, por así decirlo, trabajar todas las habilidades, sino que es importante ser meticulosos, trabajar primero la expresión emocional, trabajar luego estrategias de regulación emocional, luego trabajar habilidades de afrontamiento y por último competencias para autogenerar emociones positivas. Siempre ser meticuloso en lo que vamos a hacer y darle el espacio correspondiente. No hay que hacer actividades rápidas y al vuelo para cumplir con las habilidades y llegar al objetivo más rápido. No, en cuanto más atención le prestemos a las habilidades y le demos más espacio a las habilidades, a cada una de ellas, más rápido y más rápido vamos a llegar a los objetivos y sobre todo ese llegar a ese objetivo va a ser algo edificante y algo asertivo, más que nada, significativo para los participantes de nuestro plan. Conocer las características de los participantes es muy importante para poner en marcha una determinada dinámica. No podemos mandarle, por ejemplo, actividades que van relacionadas a cuentos a chicos de 18 años, porque por ahí no va a resultar para su agrado y vamos a perder la atención de los chicos. No podemos ponerle planteamientos muy profundos a niños de 3 a 4 años. ¿Por qué? Porque no van a entender y nuestra actividad no va a cumplir con esos objetivos. Acá tenemos algunas actividades o estrategias para cumplir con los componentes de la regulación emocional. Podemos trabajar la expresión emocional apropiada con mímicas o teatros. Podemos trabajar la regulación emocional y la regulación de emociones y sentimientos con dibujos, que ellos dibujen, que dibujen como un método para regular y canalizar esas emociones.
las habilidades de afrontamiento con cuentos y las competencias para autogenerar emociones positivas con juegos didácticos. Siempre es importante entender, eh, por así decirlo, la esencia de cada componente, la esencia de la expresión emocional, la esencia de la regulación emocional. La esencia de la expresión emocional es expresar. ¿Cómo expresar? De la regulación es cómo canalizar, cómo regular, cómo dar estrategias para que esa persona pueda generar un espacio, un intersticio en ese sentir y actuar para actuar de una forma más asertiva y edificante para la persona. Acá tenemos este es sacado de un programa de desarrollo de la educación emocional, programa de educación emocional utilizado en España. Ellos proponen, por ejemplo, como objetivo principal, las emociones son poderosas y luego actividades que demuestren o que cumplan con ese objetivo. Las emociones nos ayudan o nos dañan, círculo o representando. ¿Cómo puedo hacer para que las emociones me ayuden? ¿Cómo actuar ante determinadas situaciones? Y ejecución del bombo, perdón, ejercicio del bombo. Aprendo a regularme, dirigido mi enfado. Y aprendo a relajarme, soy un muñeco y técnicas de respiración. Vamos a analizar algunas estrategias. Las emociones son poderosas. En este se va a trabajar la intensidad. ¿Por qué vamos a trabajar la intensidad? Porque las emociones pueden tener intensidades distintas y diferentes. Es importante y tenemos que aprender a identificar las intensidades de las emociones que sentimos para ser conscientes de ellas y ampliar nuestro diccionario emocional. Los objetivos que tenemos, aprender que las emociones tienen intensidades distintas y dar nombre a las emociones. Ya está. Metodología. ¿Cómo vamos a hacer esto? El profesor o profesora le enseña témperas de colores a alumnos y les pedirá que relacionen cada color con una emoción. La emoción de las que se pueda hacer uso son el miedo, enfado, alegría, tristeza y nerviosismo. Esto, si enfocamos a, por ejemplo, niños de 3 o 4 años, podemos reducir ese grupo de emociones a dos. Por ejemplo, trabajar el miedo, el enfado, o trabajar la alegría y la tristeza. Luego, el profesor o profesora, quien decide si empleará más de una emoción u otra, y se utilizan las emociones. Necesitamos 5 colores, después le explicamos las diferentes intensidades de estas emociones. El miedo, el temor, el enfado, la ira, la alegría, el furor, la tristeza, la desesperanza y el nerviosismo, la inquietud. Luego se podemos ir haciéndoles preguntas para que ellos puedan analizar y puedan entender esas diferentes intensidades. Este ejercicio puede ser tanto grupal como individual y siempre lo ideal cuando trabajamos con niños es que sea divertido y que quede un referente sobre todo. Cuando trabajamos con niños de primaria, por ejemplo, que quede un referente en el aula sobre el trabajo que habíamos realizado. Aquí, por ejemplo, está el ejercicio y es como un recordatorio de lo que hicimos y para que ellos puedan poner en práctica durante las horas de clase. Los recursos que vamos a necesitar, témpera, agua, el dado de las emociones, esas son cosas que le podemos agregar. Por ejemplo, cada grupo puede tirar un dado, donde le va a salir una emoción, un grupo de emociones,
o pueden ser al azar. Eso dependiendo de qué variante le podamos agregar y qué ramos agregarle. Aula de manualidades, dice ahí también. Ahí nos dice también la duración, que es de 30 minutos. Y orientaciones finales, los alumnos y alumnas decidirán qué emociones asociarán a cada color. Si el grupo es grande, conviene trabajar en grupos pequeños. Si el grupo es pequeño, trabajarán todos juntos y juntos alrededor de una mesa. Tenemos el ejercicio. Si vamos a trabajar la conciencia emocional, tenemos que, así como hicimos anteriormente, desglosar esas habilidades. Toma conciencia de las emociones, dar nombre a las emociones, comprensión de las emociones de los demás y tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Acá tenemos algunas actividades enfocadas a diferentes grupos de edades. Tenemos los objetivos. Los objetivos también van a cambiar de acuerdo a las características del grupo con el que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, a las características de edad, em, características particulares como gustos. Todas esas cosas vamos a ir analizando para sacar nuestros objetivos y nuestras actividades. Acá en este programa se aborda en qué siento, cómo soy, cada día siento emociones distintas, puedo mejorar y cómo me ven las demás personas. Como ven en las actividades van a ir cambiando. Por ejemplo, en el primero tenemos inventar emociones y en el segundo tenemos encontrar parejas de emociones, foto de emociones. En el otro tenemos pareja de emociones. Y los objetivos también tienen un cambio. Ser conscientes, conocer, identificar. Acá podemos ver, apreciar lo mismo, porque son direccionados a grupos etarios diferentes. Analicemos una actividad de ese grupo de actividades. ¿Qué siento? Va dirigido a un grupo de 3 o 4 años. Vamos a ver, introducción, los niños y niñas tienen que darse cuenta de lo que decimos cuando hablamos de emociones y sentimientos. El primer paso será dar nombre a lo que sienten o a lo que ven en el resto. Objetivos, darse cuenta de las emociones y dar nombre a las emociones. Vamos a ver dónde encontramos eso. Objetivos, metodología. Consistirá en poner dibujos de distintas emociones en una cartulina grande. Se pide a los niños y niñas que traigan dibujos o fotos que reflejen esas emociones. Entre todos y todas se ven y se decide qué emoción refleja cada foto o dibujo y se pega en la cartulina correspondiente. Se tendrá en cuenta los gestos característicos, sonrisa, lágrima y cejas. Por ejemplo, también una variante que le podemos agregar son distintivos característicos, una cartulina, una cartulina roja para la ira, una cartulina azul para la tristeza, una cartulina verde para la alegría, dependiendo eh, del grupo y sobre todo de hacer dinámico, si hace falta que sea más dinámico mi actividad. La misma actividad que siento dirigido a un grupo etario más grande, 5 años. Introducción, ponerle el nombre a las emociones y sentimientos, hacemos que los niños y las niñas se den cuenta de estas. Serán capaces de conocer las emociones analizando los gestos de la cara. Los gestos y la cara de las personas nos hacen saber cómo se sienten. Objetivo,
Darse cuenta de las emociones, poner nombre a las emociones, alegría, tristeza, miedo, enfado. Podemos hacer también direccionado a grupos de emociones y identificar las emociones del resto. Metodología, pedirle que traigan fotos en las que se reflejen emociones. Las fotos se ven en grupo y se decide de qué emoción se trata y por qué. Ahora le agregamos el por qué. ¿Ok? Ya tienen ya un desarrollo cognitivo un poquito más avanzado. Se analizan los diferentes gestos que se utilizan para expresar cada una de ellas, cómo están los ojos, cejas y bocas. Las 4 emociones se pegarán en cartulina de diferentes colores y se colgarán en la pared del aula. Cuando trabajamos en aula es importante que quede ese recordatorio de lo que hicimos para seguir estimulando seguir estimulando con esa actividad. El cofre de las emociones, esa es otra actividad. Habla a lo largo de la vida, vivimos experiencias, conseguimos éxitos y fracasos. Cada una de estas situaciones las vivimos de modo diferente, sintiendo distintas emociones. Por medio de esta actividad vamos a conocer e identificar emociones. Como objetivos tenemos valorarse a uno mismo como ser único, conocer lo que sentimos en cada momento y conocer el respeto. Perdón, conocer al resto, perdón. Metodología. Sentados en el suelo, formamos un círculo durante 3 minutos. Diremos a los niños y niñas que piensen en situaciones en las que hayan sentido alegría, tristeza, miedo y rabia. Se elegirán 3 o 4 personas voluntarias a quienes taparemos los ojos con un pañuelo. Las personas voluntarias deberán sacar un cartel de la caja de las emociones y a continuación durante 1 o 2 minutos deberán pensar en cómo explicar o representar al grupo las emociones extraídas de la caja. Individualmente las personas voluntarias representarán dichas emociones ante el grupo. Después de cada representación se hará una reflexión en conjunta y el profesor o profesora hará una serie de preguntas para cada emoción, ¿verdad? ¿Han pensado en alguna otra situación? Las situaciones se pueden escribir también y pueden ser analizadas eh, en grupo. Vamos a hacer preguntas como puedo sentir esta emoción en otra situación. He aprendido algo nuevo respecto a las emociones. Todas y todos sentimos lo mismo en situaciones parecidas. Con estas preguntas vamos a ir yendo hacia esa introspección muy enriquecedora y que sobre todo puedan asimilar ciertas conceptualizaciones que les permitan eh, agrandar su vocabulario, su lenguaje emocional. Bueno, como reflexiones finales tenemos estas. La formación del instructor en las nociones básicas de la educación emocional puede concienciar y rebajar la ansiedad de encontrarse ante un gran reto y a la vez sentirse poco preparado para poder hacerle frente. Los que participan en la educación emocional deben sentirse cómodos hablando de las emociones. Tienen que, así como habíamos dicho anteriormente, es fundamental que una persona que quiera trabajar con las competencias emocionales haya hecho un proceso para desarrollar esas competencias emocionales, para entenderse a sí mismo y poder, por así decirlo, navegar cómodamente. La necesidad de un programa y de su aplicación debe surgir de un análisis del contexto que permita detectar necesidades prioritarias a las que hay que atender. Si tenemos una necesidad prioritaria en cuanto a una habilidad de la conciencia emocional, bueno, nos vamos a quedar un poquito más en la conciencia emocional.
tenemos una necesidad prioritaria en la regulación emocional, vamos a quedarnos un poquito más en la regulación emocional. Recuerden que lo que nosotros tratamos es una necesidad, lo que nosotros buscamos es suplir una necesidad. Para el éxito del desarrollo del programa se antoja indispensablemente la elaboración, perdón, se antoja indispensablemente la colaboración entre el personal implicado. Em, con respecto a ese análisis contextual, es importante que todos sean partes de un programa de inteligencia emocional, de educación emocional. Em, con nosotros, mientras que aplicamos el programa, solamente van a pasar 1 hora o 30 minutos, pero por ejemplo, con los demás profesores van a estar más tiempo, en la escuela van a estar más tiempo, con los alumnos van a estar, con sus compañeros van a estar más tiempo, con sus amigos van a estar más tiempo, con los padres, con la familia van a estar mucho más tiempo. Entonces es importante que sepan qué se está haciendo y cómo pueden ayudar a seguir estimulando lo que se está haciendo. Todos somos responsables de la educación y todos somos partícipes de esta educación. El desarrollo del programa de educación emocional debe ser entendida como estrategia de prevención inespecífica. Como habíamos dicho, es mejor prevenir que tratar. Entonces, no hace falta que haya una, una situación una situación muy grave que nos diga que tenemos que desarrollar un programa, sino que lo ideal sería ir y desarrollar y no esperar que haya esa necesidad que estimule la necesidad de aplicar estas estrategias. La forma de aplicación del programa no debe entenderse como una serie de juegos o un recetario, sino que debemos ir más allá de la simple receta y reflexionar y adaptar el programa a las necesidades del centro y sus componentes y los objetivos que se han establecido. Como habíamos visto, si bien hay objetivos específicos que persigue la educación emocional, siempre es importante analizar y reanalizar cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos del grupo con el que voy a trabajar. ¿Puedo utilizar un programa de inteligencia de educación emocional de internet? Sí, puedo usar, pero puedo usar como referencia. ¿Por qué? Porque fue estructurado hacia características y hasta grupos etarios, culturales, diferentes a los que con los que yo voy a trabajar. Cada cultura, cada grupo etario, cada región, cada característica siempre es única. No, es muy difícil y casi imposible encontrar dos grupos totalmente iguales. Entonces, sí podemos utilizar, pero no utilizar tal cual. Hay que hacer los ajustes correspondientes. Recordemos que un programa incluye diversas partes: análisis de contexto, objetivos, las actividades que presentamos, la aplicación y la evaluación del programa. Acá lo que faltaría sería la evaluación constante de las sesiones, que son cosas muy importantes para si realmente estamos persiguiendo ese objetivo de desarrollar las competencias emocionales, si realmente estamos persiguiendo los objetivos de la educación emocional, o sea, realmente queremos lograr algo. Bueno, y así terminamos este grupo de videos que va relacionado con el- la educación emocional en el desarrollo del aprendizaje. Si bien es un curso no muy extenso porque hay muchas cosas que seguir abordando, preferimos elegir los contenidos más importantes y dar una repasada a cada uno de esos contenidos importantes. Espero que esta información resulte útil, edificante y sobre todo que sea
que sea de utilidad, que pueda utilizarse, que intenten de replicar y que puedan lograr ese objetivo que persigue la educación emocional. Muchas gracias, nos vemos en otros cursos. Hasta luego.